Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 29 de junio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. El fraude de López Obrador. Así es que el sábado estaremos de fiesta porque ahora, al fin, primero son los pobres y el presidente ya no gobierna para los ricos, sino para los que menos tienen. Todos al Zócalo a darle las gracias al transformador. Pero entendámonos, lo anterior es mentira. Hoy los mexicanos son más pobres que hace 5 años. Fue mentira el primero los pobres. López Obrador ha gobernado contra el interés de México, contra los más pobres, y beneficiado a especuladores y a compinches de su partido con contratos sin licitar y ocultos por 10 o 15 años bajo la falacia de la seguridad nacional. El presidente es un fraude. La fiesta a la que convoca será llenada con las cuotas de acarreados que se impusieron a los gobernadores de Morena. El aplauso será fingido, las porras un estribillo forzado y el discurso una colección de mentiras. Todo en López Obrador es un fraude. De 2009 a 2018, el Producto Interno Bruto per cápita creció 19.2%. Y en este gobierno no solo no ha crecido, sino que cayó, menos 4.9%. Mientras el PIB per cápita creció un promedio de 9.7% en el mundo, entre 2018 y 2021, aquí cayó por debajo de cero. La canasta alimentaria cuesta 40% más que en 2018. En los primeros 52 meses del gobierno de López Obrador, las instituciones financieras en México acumularon ganancias por 771,000 millones de pesos. Las ganancias de los bancos están 71% por encima, en términos nominales, a lo que obtuvieron en el mismo periodo del gobierno anterior. No le prestan dinero a los medianos y pequeños empresarios o a los particulares que lo necesitan, sino a los mismos de siempre. El pequeño ahorrador no gana al tener una cuenta en el banco, sino que pierde dinero, menos 3% al año, por los cobros de manejo de cuentas, saldo promedio y otros rubros. Lo anterior quiere decir que cada año los mexicanos pierden aproximadamente 120,000 millones de pesos en términos reales, descontando inflación. Las tarjetas de crédito cobran al usuario tasas por encima de 50% anual y hasta de 100%. El que todavía miente con el primero los pobres fue a decir a la convención bancaria en Mérida, en marzo de este año, que podían estar tranquilos porque no habría nuevos impuestos e intercambió elogios mutuos con los banqueros. De 0.6% ha sido el crecimiento promedio de la economía mexicana en el actual gobierno. Es posible que al finalizar el sexenio el crecimiento esté incluso por debajo de que hubo en el periodo del presidente de la Madrid, que recibió la crisis de la parranda populista previa. Es una vergüenza porque el resto del mundo ha crecido más que México. Para muestra, Europa, donde también hubo COVID y ese escenario de una guerra que ha provocado escasez de alimentos y desabasto de energéticos, ha tenido un crecimiento promedio de 2.6% de su economía. México, menos 0.6% de los peores del mundo. Nuestro país es hoy más pobre que en 2018. ¿Para quién gobernó entonces López Obrador? Las ganancias del capital están muy por encima del crecimiento económico, lo que es generador de desigualdad social. Piketty Dixit,
Aumenta la desigualdad cuando la economía no crece y los empleos que se crean son con bajos salarios. Durante el gobierno de López Obrador, el capital gana más con la especulación o dormido que en su función de crear riqueza. Si alguien pone $1,000,000 en CETES a 10 años, tendría ingresos de 50,000 pesos anuales, descontando la inflación. A ver, ponga su millón a trabajar, contrate personal, pague impuestos y seguro social y luego cuéntenos cómo le fue en su esfuerzo. Se salvan los grandes ricos, los favorecidos por los contratos discrecionales del gobierno, que dijo se acabarían los privilegios y que primero los pobres. Los mexicanos viven hoy 4 años menos que en el sexenio anterior. ¿A quiénes golpea más la baja en el promedio de vida? No a los que pueden pagar medicinas privadas y no han tenido restricciones en su dieta por razones económicas. Los niños en las áreas rurales que tenían escuela de tiempo completo y fueron cerradas por el actual gobierno, desayunan tortilla con sal o con frijol y chile. 15 millones de bajos ingresos perdieron su sistema de salud en este sexenio. 3,000 niños y niñas han muerto por falta de medicinas para sus tratamientos contra el cáncer. El gasto en salud de los mexicanos que dejaron fuera de medicina pública aumentó en 40%. 45 millones de recetas médicas se han dejado de surtir por escasez de medicinas. En eso ha consistido el fraude de López Obrador. Nada de que primero los pobres. A los pobres solo los ha hecho más dependientes del gobierno para subsistir. Y apláudanlo en el Zócalo. Voten por Morena porque de lo contrario los conservadores les van a quitar los programas sociales. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El efecto Xóchitl. Xóchitl Gálvez se dejó sentir. De un momento a otro se posicionó como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, a pesar de que no está en el ánimo del jefe nacional del PAN, Marco Cortés. El mismísimo exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, nos habló del efecto Xóchitl. Está convencido de que su aparición entre los 14 aspirantes presidenciales del citado frente, eran 15 pero Lili Téllez se bajó, incrementa la vulnerabilidad de Claudia Sheinbaum. Xóchitl es más atractiva, sintetizó el director de Integralia Consultores. El desparpajo de la senadora contrasta con la rigidez de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia tiene que preocuparse. En un vis a vis con Xóchitl, quién sabe cómo le iría. La hidalguense de 60 años tiene una historia que vender, de esas que le gustan al pueblo. Es de origen indígena y muy humilde. De chica vendió gelatinas en la escuela para sobrevivir. De joven vivió en un cuarto de azotea en Iztapalapa para poder estudiar en la UNAM. Ya de adulta se convirtió en ejemplo vivo de lo que se puede lograr cuando uno es aspiracionista. Gálvez no solo es política, es ingeniera, tiene especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Le gusta el fútbol, le va al Cruz Azul. Wikipedia nos cuenta que fue reconocida como empresaria del año en 1994 y 1995. 4 años más tarde fue designada como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo en el Foro Económico de Davos, Suiza. Llegó a la política en 2000, de la mano de Vicente Fox, hoy su fan número 1. El entonces presidente la hizo comisionada para el desarrollo de los pueblos indígenas. En 2010 fue candidata a gobernadora de Hidalgo por la coalición PAN-PRD-PT y Convergencia, hoy MC.
Perdió, pero se llevó 47% de los votos. Fue delegada en la Miguel Hidalgo y hoy es senadora externa del PAN. Xóchitl iba tras la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero ocurrió un afortunado episodio para ella, que le ayudó a tomar la decisión de buscar la grande. Un juez le otorgó el derecho de réplica en la mañanera. López Obrador no la acató, pero la hidalguense se plantó casi de madrugada frente a Palacio Nacional. Mandato judicial en mano. La senadora no pudo entrar a Palacio, pero el pasado martes, muy temprano, hizo un video en el Zócalo en el que no solo desmintió que quiera desaparecer los programas sociales, como dijo López Obrador, sino que aseguró: voy a ser la próxima presidenta de México. Su ascenso ha sido sorpresivo. Gea Isa la encuestó. Entre los aspirantes del Frente Amplio por México puntean Santiago Krill y Enrique de la Madrid, pero con apenas 2 días de haber aceptado, Xóchitl está cerca. Algunos en el seno del Frente aseguran en voz baja que los dados están cargados a su favor. ¿Celos o realidad? Veremos. Hablamos con el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo. Su conversación fue un SOS por la crisis de agua que ya enfrenta la capital del estado. Nos explicó que el 1,000,000 de habitantes que tiene la ciudad depende de 3 fuentes de abastecimiento de líquido, una red de pozos y 2 presas, San José y El Realito. Esta última está en Guanajuato, pero que se hizo exprofeso para abastecer de agua a San Luis y Celaya. El Realito abastece a 35% de la capital del estado. Al alcalde le notificaron recientemente que tiene una fisura que expulsa 600 litros por segundo. Esa presa le daba a San Luis Potosí 460 litros por segundo. La notificación iba acompañada de un aviso: si no llueve o la fuga no se repara, se tiene que interrumpir el abasto. Eso ya llegó. Por escrito me notificaron que a partir del lunes pasado ya no iban a bombear agua de El Realito a San Luis Potosí. Unas 80,000 viviendas se quedarán súbitamente sin agua. Alrededor de 250,000 personas se vieron afectadas. Ya arrancamos un plan emergente para contener la crisis. Sacamos agua de los pozos para llevar a las casas. Pero esos pozos poco a poco se abaten y no vuelven a tener el nivel. Déjame te comparto que conforme pasan los días, la crisis va creciendo. Ya en abril y mayo tuve afectaciones de 44% en esa presa y esa afectación llegó a 60% de la ciudad. También llega a otros municipios como Soledad o Cerros San Pedro, explica. Otro dato es que la reparación de la presa puede llevarse 8 meses y el ducto dañado también llevará meses. Galindo ya hizo la visita de las 3 casas en la Ciudad de México para iniciar formalmente el trámite de declaratoria de emergencia. Fue a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque de allí depende Protección Civil, y a la Segov y a Conagua. Hubo buena respuesta, no puedo quejarme. Inmediatamente tomaron carta para reparar la presa, que es la que a ellos les corresponde. Pero estamos en espera de respuesta. Ojalá esta crisis llegue a buen fin. Si no, puede haber problemas sociales, alertó. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico El Universal. Sacude Xóchitl el juego de la 4T. Mala noticia para Palacio Nacional fue que Xóchitl Gálvez oficializara sus aspiraciones presidenciales para 2024, pues en tan solo un día rompió las redes sociales por la cantidad de visualizaciones que alcanzaron sus mensajes. Sus seguidores en el ciberespacio crecen a la velocidad de la luz
y la hidalguense está posicionando una historia de vida que ha impactado en todos los estratos sociales, sobre todo donde no es muy conocida. El perfil de Gálvez sería oro molido para Morena si fuera su candidata, pues se trata de una mujer con orígenes indígenas, que tuvo que trabajar desde niña y salir de su pueblo para asentarse en Iztapalapa, y de ahí labrarse un futuro. Se pagó su carrera de ingeniería en la UNAM, con su trabajo como telefonista y una beca, y en una sociedad machista se abrió paso como empresaria. Fundó su propia compañía tecnológica y cambió su residencia a Las Lomas. Es una historia de la cultura del esfuerzo que puede ser aspiracional para las mexicanas, ya que es rebelde, entrona y no se deja mangonear. Si gana, sería una candidata todoterreno para la oposición, que lo mismo podría pasarse en los barrios y comunidades por pobre que en las zonas de las clases medias y alta, pues es reconocida también por las élites económicas. Su activismo ha causado inquietud en Palacio Nacional, pues en caso de ser la elegida, la afectada sería Claudia Sheinbaum, quien se perfilaba como la única mujer en la contienda. Lo que Marcelo Ebrard no pudo hacer al animar a Jelko Polensky en su fallido intento de ser otra corcholata, lo podría hacer Gálvez, dividir el voto femenino. La oposición anunciará su decisión 3 días antes de que Morena, si fuera Xóchitl, podría orillar al presidente a dejar de lado a Claudia y optar por Ebrard o Adán Augusto. Claro que hay una alta posibilidad de que algunos partidos en la alianza veten a la senadora, aunque sus posibilidades de triunfo en 2024 disminuyan. Pero si crece y son pragmáticos, tendrían que apoyarla, y ellos concentrarse en los congresos, porque si Gálvez no ganara la contienda, al menos les daría un caudal importante de votos en las cámaras, de donde pueden ejercer un contrapeso a quien ocupe la silla del águila, incluyendo a la propia hidalguense. Las historias de Xóchitl y de Sheinbaum, hasta hace poco amigas, son completamente opuestas, y sus logros también. La primera ha ganado a pulso cada puesto político. La segunda ha contado siempre con el apoyo de la poderosa figura que hoy gobierna el país. Se sacude el tablero en la 4T. Centavitos. El alcalde Santiago Taboada dijo ayer que la fiscal Ernestina Godoy está rodeado de ayotzinapos, que incluso trabajaron para algunos perseguidos por el gobierno federal. Citó a José Antonio Onofre Polvo, quien colaboró con el extitular de la unidad de secuestros del Aceido, Gualberto Ramírez, preso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Onofre Polvo es el mismo que pidió a Telcel todas las conversaciones y mensajes de los celulares de Taboada por ser sospechoso de secuestro, aunque luego el propio funcionario, hoy fiscal de investigación de asuntos relevantes con Godoy, lo negó. El tema es que su firma está en el oficio de petición, por lo cual pedirán cárcel por mentir a un juez. Buen inicio del alcalde con sus tempraneras, donde dice que ventilará casos de corrupción del gobierno capitalino, como las del sector salud de la capital, que hoy tiene sin servicio ni medicinas a los ciudadanos. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Las campañas ilegales. Pues el presidente López Obrador, la oposición, los precandidatos y el INE podrán decir misa. No sé qué habrá resuelto anoche, pero la realidad es que todos están violando la ley electoral. Él con su precampaña para confirmar al sucesor que consolidará su cuarta transformación y sus contrarios para impedirlo.
Hoy vivimos dos precampañas electorales disfrazadas. La oficial para confirmar a su coordinador de la Comité de Defensa de la Cuarta Transformación y la de enfrente para elegir a otro coordinador, este del Frente Amplio Opositor, en ambos casos para decidir a sus respectivos candidatos presidenciales. Pero como traen prisa y la ley les estorba, la burlan con el visto bueno de todos. López Obrador para terminar con el conflicto sucesorio interno. Los opositores para decir que existen. El presidente, luego del imprevisto traspié de las elecciones de 2021, decidió adelantar la temporada de caza que lo llevó a un punto insostenible y tuvo que apresurar el método de selección de su candidato o candidata, lo que provocó que la oposición lo siguiera. De este modo, los que llama corcholatas, convertidos en sus evangelistas, solo esparcen su buena nueva sin provocar ninguna emoción, y así se la llevarán 2 meses, de bostezo, y enfrente se irán contra López Obrador, no contra sus fichas, como es el método de la oposición en cualquier proceso electoral, como él hizo siempre. La atracción, pues, y como siempre, estará en la oposición, no en el oficialismo, que no se puede salir de la línea presidencial. Y todo este tránsito se da en una violación colectiva de la ley que nadie denuncia. No cabe duda que hay complicidad de todos. Ya saben para que no se ofendan. Retales. 1. Bajan. Apenas el martes, Lili Téllez me aseguró que no se bajaría de la carrera por la candidatura presidencial de la oposición. Al día siguiente, ayer miércoles, anunció que se bajaba. ¿Por qué? Pues le quedó claro que hay dados cargados para Xóchitl Gálvez, lo que es un despropósito. Y olvidan que tras ganar la delegación Miguel Hidalgo, la perdió en 3 años. 2. Claudia. Las campañas siempre han sido trituradoras de colaboradores que pelean por la sonrisa del candidato o candidata. Lo digo porque con tantos asesores que tiene Claudia Sheinbaum, ella ha pasado a un segundo término, siendo el primero su supervivencia. Por eso se cuidan ellos y no a ella. Ahí está el tuit que subió con su acta de nacimiento, que luego bajó y luego volvió a subir con una bravata. Y 3. Peluche. Ayer, cuando el presidente hablaba de los 16 secuestrados de Chiapas, saltó al tema de un peluche, AMLito. Y qué casualidad, un asistente a la mañanera traía uno. Se lo dio y lo celebró. Lo que diga mi dedito. El punto ya en la frivolidad es que el peluche se parece más a Claudio X que a él. 3 en raya, por Verónica Malo Guzmán, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Y ahora, ¿quién podrá defendernos a los chilangos? Xóchitl Gálvez ya decidió que va por la grande. Para ello, el primer gran escollo a sobrepasar es reunir 150,000 firmas. En todo caso de lograrlo, no será para dar la batalla por la Ciudad de México, sino por la titularidad del Poder Ejecutivo. Lástima, pues si ella competía por la capital, la posibilidad de que la oposición le arrebatara la Ciudad de México a Morena era alta. Ahora los momios se han invertido, y es la 4T la que de nuevo verá sus apuestas crecer en la chilanga ciudad. Al menos en estos momentos y ante la decisión de la oriunda del estado de Hidalgo. Y es que Xóchitl tenía prácticamente asegurado su lugar para competir por la jefatura de gobierno de la capital del país y ganarla. La mayoría de las encuestas le daban porcentajes por encima de cualquier candidato de Juntos Haremos Historia en la Ciudad de México. Me pregunto, ¿ahora habrá quien vaya con fuerza por parte de la oposición a disputar la Ciudad de los Palacios?
¿Quién de la oposición puede ganar la Ciudad de México si no es Xóchitl? La oposición requiere hacer un buen papel en la Ciudad de México para tener posibilidades de disputar la presidencia. Si en cambio pierde brutalmente en la capital y en el Estado de México, no tiene oportunidad alguna de fortalecer la candidatura presidencial dentro del mismo bloque opositor. La lista nominal de la Ciudad de México es superior a los 7 millones de electores, mientras que en el Estado de México sobrepasa los 12 millones. Estadísticas, lista nominal y padrón electoral del Instituto Nacional Electoral. Ambas entidades son las que más pesan en el padrón. Para la región más transparente, hoy una capital muy contaminada, la 4T ya anunció que se llevará al menos 4 millones de votos. Y si bien son cifras alegres, considerando que en el 2021 Juntos Haremos Historia solo retuvo 7 alcaldías, tampoco es para que la oposición se confíe. Habrán pasado 3 años desde entonces a la fecha de las elecciones federales venideras, y en ese transcurso de tiempo también habrán pasado muchas cosas en la gran metrópoli. Ahora bien, respecto a quién será el candidato o candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena y aliados, aún no está del todo claro. Suenan aspirantes fuertes: Clara Brugada, Ariadna Montiel, Mario Delgado y hasta la corcholata Ricardo Monreal como posible premio si se porta bien en la disputa interna por la presidencia. Incluso estaría Omar García Harfuch si el primer mandatario se decidiera. Este último, con la oposición de Xóchitl, daría disputa. Sin ella, arrasaría. El asunto es que es fundamental no esperar a que la contienda por la presidencia esté ya muy definida y las precampañas avanzadas, para decirse por cuánto a la capital mexicana. No solo eso, deberá saberse pronto quién puede ser competitivo, particularmente sabiendo que Morena, Martí Batres y Claudia Sheinbaum, sobre todo si ella resulta ser la abanderada presidencial por la 4T, le darán todo su apoyo al abanderado morenista en la capital. ¿Notan ustedes la ironía para el frente opositor? Yéndose Xóchitl Gálvez a contender en la carrera presidencial, le da un golpazo a la oposición al ceder la Ciudad de México. ¿Existe alguna forma de darle la vuelta a esta herida autoinfligida? Sin duda, pero no sería sencilla. Se debe generar una sólida mancuerna candidato-candidata presidencial, candidato-candidata a la Ciudad de México. La primera parada sería saber quién de la oposición le entra y tiene al menos algunas posibilidades. ¿Podría ser Lili Téllez quien ya se bajó de la presidencial? Ser sonorense no debería ser impedimento. Digo, no lo fue para Andrés Manuel cuando compitió por y ganó la Ciudad de México. Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes o algún ciudadano que tenga tablas y se pueda entender con Xóchitl o con quien resulte electo candidato presidencial por el frente opositor. Una dupla, un equipo, una combinación para gobernar e impulsar a la capital a nuevas transparencias y esplendores. ¿Lo lograrán? ¿Podrán coordinarse? ¿Trabajar en equipo? ¿Verse como tal? ¿Han pensado en posibles mancuernas? En estos momentos, dada la nueva posición que juega Xóchitl, se vale que los chilangos se pregunten lo mismo que el Chapulín Colorado. Y ahora, a nosotros los chilangos, ¿quién podrá defendernos? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 29 de junio de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor,
Adrián Ojeda Castilla.